Hola, estimados, ¿están por ahí conectados ya? Ya, estimados, ¿logran ver mi pantalla? Dedito para arriba en la pantalla si es que lo logran ver. Ya, perfecto. Entonces, lo primero es una presentación acerca de la carrera, de lo que vamos a ver y, y también de mí para que me conozcan. Tuvimos una pequeña videoconferencia el día martes, pero parece que se nos dificultó un poco juntarnos, tal vez por la prisa con la cual les envié el link de presentación, pero eso era un mero formalismo, así que ahora vamos a conversar de manera más acabada. Entonces, la asignatura que vamos a ver juntos se llama Sistemas de Energía. ¿Ya? La carrera, por si alguien está acá equivocado y es de otra carrera, es técnico de nivel superior en construcción, año 2020, semestre 3, periodo 3. ¿Ya? Siempre puede haber la posibilidad de que haya un alumno de otra carrera o de otro nivel, así que por eso es bueno hacer estas aclaraciones. Antecedentes del docente, o sea, mío. Mi nombre es Juan Miranda Nielo, técnico de nivel medio en electroautomatización industrial. Soy técnico en electricidad automotriz, también técnico en instalaciones industriales. También soy ingeniero en electricidad y electrónica, con licencia de instalador eléctrico C clase A, docente y con un diplomado en docencia para la educación superior. ¿Ya? Esos son mis antecedentes académicos. Mi experiencia laboral y como docente: soy ingeniero eléctrico con amplia experiencia en construcción, ¿ya? Por eso estoy aquí con alumnos de construcción, porque principalmente mi experiencia es en esa área. Soy proyectista eléctrico, contratista en servicios eléctricos y docente. Acá está mi correo, jmirandan@enac.cl. Si tienen alguna dificultad o necesitan algo extra, me pueden contactar a ese correo o a través de su aula virtual. Acerca de este curso, consta de 9 módulos. 9 módulos. El que estamos viendo ahora es el primero, que dura desde las 9:30 hasta las 10:10 de la mañana. Vamos a tener 6 evaluaciones durante los primeros 8 módulos, y el módulo número 9 es un examen. ¿Ya? Y aquí están las ponderaciones de las distintas evaluaciones. La primera evaluación vale 15%, la segunda 15%, después pueden ver acá los siguientes porcentajes: 20, 20, 15 y 15. ¿Ya? Entonces es importante hacer todas las tareas que se encomienden, los trabajos, para poder aprobar el curso sin mayores dificultades. Dice: importante que todas las evaluaciones están cargadas, están programadas, están, dice, todas las evaluaciones están cargadas y programadas su recepción en el aula virtual. ¿Ya? Entonces, ahí están las tareas. ¿Ya? No me las tienen que pedir a mí. Supongo que ustedes ya han cursado un par de asignaturas y por lo tanto saben cómo funciona el aula virtual. ¿Ya?
Las tareas de cada módulo deben ser entregadas en el aula virtual en el plazo de duración del módulo al cual corresponden, ¿ya? Es importante indicar que hay un tiempo durante el cual pueden cargar las tareas, un tiempo de inicio y un tiempo de cierre. Y solamente durante ese lapso pueden cargar las tareas. Si intentan hacerlo después, el módulo va a estar cerrado, ¿ya? Y lamentablemente lo que se solicita es que sean calificados con nota 1, a menos que ustedes se contacten con su jefa de carrera y le indiquen que tuvieron alguna dificultad para poder entregar ese trabajo en particular y tal vez podamos abrir el aula virtual nuevamente para que puedan ingresar, ¿ya? Pero no es la idea. La idea es que lo puedan entregar durante el tiempo convenido para que no tengan mayores dificultades y no vayan acumulando trabajos, porque tienen otra asignatura además. Entonces, es importante que no vayan acumulando trabajos. Dice, no se aceptarán entregas fuera de plazo, dado que el sistema no dejará ingresarlas, ¿ya? Como han habido algunas dificultades con el aula virtual, en caso de que eso suceda, no va a haber ninguna dificultad, ningún problema, ninguna objeción en recibirlas en un plazo distinto, ¿ya? Y los links de cada videoconferencia estarán disponibles en el aula virtual y será informado su horario. Bueno, el horario ya está fijo, desde las 9:30 hasta las 11:10 de la mañana, creo, no estoy seguro, y está en el aula virtual. Vamos a tener 2 módulos con un pequeño break entre cada uno. Este es el fin de la presentación, ¿ya? Ahora nos vamos al módulo 1. ¿Alguna duda, consulta? ¿Hasta ahí? Dedito para arriba si no hay dudas. Daniela, muchas gracias. Entonces vamos a empezar este módulo 1 que termina, es importante decir cuándo termina. Termina a las 10:10 de la mañana. De ahí nos vamos a dar un break de 10 minutos y vamos después a continuar con la otra, con el otro módulo. ¿Ya? Entonces aquí voy a empezar con el módulo 1 y de aquí en adelante ya comienzan oficialmente las clases, por lo tanto ya necesito que pongan un mayor grado de atención para que posteriormente puedan desarrollar los trabajos y las tareas que se les encomiendan de manera más eficaz y correcta. Entonces, vamos a hablar de qué es un esquema isométrico acá en un principio. Dice, dibujo isométrico. Se refiere a aquel dibujo tridimensional que se ha realizado con los ejes inclinados, formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. Es la forma de representación más recurrente en el aprendizaje de dibujo, ¿ya? Aquí vamos a combinar dos disciplinas que entiendo que ustedes ya saben de dibujo, de plano, de interpretación de plano, de manejo de AutoCAD, Revit, de ángulos, de lo que es una horizontal. Entonces acá dice que si acá tenemos una línea horizontal, ¿ya? Tomamos un punto y dibujamos dos líneas a 30 grados respecto del ángulo cero. En este momento, en este caso, para acá sería ángulo cero, para acá sería 180. Y lo importante es que ahí se forma un ángulo de 30 grados. Y ahí empezamos a dibujar, de esta misma forma. Otros alumnos le llaman un dibujo en 3D, pero en realidad se llama esquema isométrico, ¿ya? Es importante respetar estos tres para tener un orden y en realidad para que cumpla con las condiciones de ser un esquema isométrico, ¿ya? Es importante esto porque después les voy a pedir que dibujen un esquema isométrico y eso va a ser calificado. Entonces, es importante tener esto presente desde el principio. Ahora vamos a pasar a revisar algunos conceptos, ¿ya? Que van a ser importantes en el desarrollo del curso, dado que el curso está principalmente enfocado a que ustedes puedan estar a cargo de una construcción, ¿cierto? Ser los administradores de la obra, ser los capataces, el hito, el encargado, no sé cuál será el nombre
técnico que se le dará la empresa para la cual estén trabajando, si están haciéndolo de manera independiente, ustedes van a estar a cargo, no van a ser el que está ejecutando, o tal vez puede estar colaborando también con eso, pero principalmente ustedes van a ser los encargados. Y como encargados van a tener que verificar y ser responsables de lo que ejecutan las personas las cuales ustedes tienen a cargo, y en este caso van a ser los eléctricos, entre otras disciplinas. Van a tener a cargo a los tabiqueros, al viejo del porcelanato, al pintor, al gaffiter. Pero dentro de los alcances de este curso yo les voy a enseñar las cosas más importantes para que ustedes puedan fiscalizar al eléctrico, que es una de las disciplinas clave dentro de una construcción. ¿Ya? Entonces vamos a determinar qué es lo que es una instalación exterior. Y si para los fines de este curso consideramos una instalación exterior todo lo que existe desde el empalme hacia la calle, la cometida, la bajada del poste, etc. Red pública, instalaciones eléctricas de propiedad de las empresas concesionarias del servicio público, destinadas a la generación, transporte, distribución de la energía eléctrica a modo de servir las instalaciones de consumo. Esto, para decirlo en palabras sencillas, todo lo que está del medidor de su casa hacia afuera. ¿Ya? Y el medidor de su casa, cuando vas a un caballero a medir el estado de la energía eléctrica para cobrársela, donde mira, ese es el medidor. ¿Ya? Y ese medidor es el punto de empalme donde se unen la red exterior con la red interior. ¿Ya? Y ese punto, esa zona se llama empalme. ¿Ya? Entonces, la red exterior es todo lo que está del empalme hacia afuera, y la red interior lo que está del empalme hacia adentro. Aquí vamos a ver. Red instalación interior. Para fines de este curso se considerará la definición contenida en la norma chilena NC4 del 2003. ¿Ya? Y en realidad la instalación interior normativamente se llama instalación de consumo. ¿Ya? No se llama instalación interior, ni instalación privada, ni la parte de adentro. No. Se llama normativamente instalación de consumo. Sin embargo, eso no quita que nosotros nos podamos referir a ella como la instalación interior o la instalación privada. ¿Ya? Pero normativamente se llama instalación de consumo. Y si yo en algún momento les pregunto la definición normativa, ustedes me deberían responder instalación de consumo. ¿Ya? Entonces, la instalación eléctrica construida en una propiedad particular destinada al uso exclusivo de sus usuarios o propietarios, en la cual se emplea energía eléctrica con fines de uso doméstico, comercial o industrial. O sea, lo que está dentro de la casa, y lo ocupan las personas que están al interior para lo que quieran, para un trabajo, para vender o para poner el vior y tomarse una taza de café. ¿Ya? Puede ser para cualquiera de todas esas actividades. Vamos más adelante. Aquí tenemos un dibujito, un diagrama didáctico, como dice acá, de la separación entre la red pública y la red privada. Acá está, lado de la compañía, y acá está esquema de la cometida monofásica. Uso, lado usuario, propiedad privada. ¿Ya? De aquí en adelante tendría que estar su instalación de consumo, y de aquí hacia atrás, como dice aquí, vía pública. Entonces, si miran hacia la calle o cuando tengan la oportunidad de salir, van a ver que de un poste, las personas que viven en casa, las personas que viven en departamento, esto llega subterráneo principalmente. Hay un poste y salen cables hasta que llega al medidor de su casa. De aquí hacia allá no, no vamos a entrar en grandes detalles, ¿ya? Pero de aquí hacia adentro es donde vamos a principalmente a desarrollar el curso. Entonces, este punto se llama empalme, ¿ya? Donde está el medidor, donde la persona viene a tomar el estado, ¿ya? De la energía eléctrica, el empalme, y de ahí hacia adentro está la red privada, la red particular, o donde ustedes van a construir su instalación de consumo, ¿ya? De aquí en adelante. Y aquí está su tablero con los dispositivos termomagnéticos, que también son conocidos como los automáticos, de donde nacen los circuitos y ustedes pueden controlarlos, apagar, encender, o energizar y desenergizar, como se debería decir técnicamente. ¿Ya? Aquí tenemos un esquema isométrico eh, de una casa, ¿ya? Que es lo que ustedes deberían dibujar ahora dentro del corto plazo.
Entonces tenemos de nuevo la línea horizontal, tenemos las dos diagonales en 30 grados con respecto al horizontal. Si pusiéramos aquí un instrumento que midiera grados, como lo que se conoce como un transportador, ¿ya? Mediríamos 30 grados y dibujamos nuestro esquema isométrico, y acá están representados el tablero eléctrico, las lámparas, los interruptores y enchufes, ¿ya? Toma corriente, interruptor, ahí aparece, interruptor, ¿ya? Y aquí están los distintos canalizados, ¿ya? Que son las tuberías que llevan los cables, ¿ya? No es más que eso, ¿ya? Entonces, vamos a seguir. Dice, algunas definiciones importantes a considerar en este curso. Aprobado. ¿Qué significa aprobado dentro de lo que vamos a ver en este curso? Dice, aceptado por una entidad técnica designada por la superintendencia de acuerdo a sus facultades. A la superintendencia de electricidad y combustible, que es la que rige las instalaciones eléctricas, de acuerdo a sus facultades, mediante una certificación escrita en donde constan las características de funcionamiento y las normas de acuerdo a las cuales se efectuaron pruebas de aprobación. ¿Ya? Canalización. Canalización. Conjunto formado por conductores eléctricos y los accesorios que aseguran su fijación y protecciones mecánicas. ¿Ya? Eso es una canalización. O sea, para hacer la tubería con los cables adentro, y con los sistemas que permiten que esa tubería se quede en su lugar. Las abrazaderas, las cajas, los tornillos, tuercas, pernos y otros accesorios si es que existiera. ¿Ya? Ese es un canalizado. A ver si ese canalizado está inserto dentro del hormigón. También se considera parte del canalizado los alambres en los cuales están fijadas las tuberías o algún tipo de fijación que tengan, pero también las cajas, la tubería y los cables. ¿Ya? Personal calificado. Personal que está capacitado para el montaje y operación de equipos e instalaciones eléctricas y en los riesgos que éstas puedan presentarse. ¿Ya? O sea, el personal calificado es una persona que está capacitada. ¿Ya? En algún lado fue capacitado, no es alguien que dice que sabe porque sí. Eso no sería personal calificado. ¿Ya? Tiene que estar capacitado. Protecciones. Los dispositivos destinados a energizar un sistema o artefacto cuando en ellos se alteren las condiciones normales de funcionamiento. O sea, las protecciones pueden ser los lo que se conoce comúnmente como los automáticos o los diferenciales. ¿Ya? Entonces, en realidad los automáticos se llaman disyuntores termomagnéticos o disyuntores magnetotérmicos. ¿Ya? También se puede llamar protección termomagnética o protección magnetotérmica, pero comúnmente se le conoce como el automático. ¿Ya? ¿Qué son los valores nominales? Los valores son los valores de los parámetros de funcionamiento de un sistema, instalación, equipo o artefacto definidos por su fabricante o instalador para identificarlo. O sea, el valor nominal, por ejemplo, de un hervidor de 2000 watts es que cuando funcione consuma 2000 watts. ¿Ya? Si, si ese valor nosotros echamos a andar el 1000 watts, ese no es su valor nominal, por lo tanto, el, el dispositivo no va a estar funcionando de manera correcta y por lo tanto las protecciones son las que harían que se desconecte ese circuito, dado que se alteran las condiciones normales de funcionamiento. ¿Ya? Esa es la misión de los dispositivos termomagnéticos de los automáticos, desconectar la instalación cuando los valores son anormales, principalmente cuando son anormales hacia valores superiores. ¿Ya? Cuando son no sucede nada. ¿Ya? Están diseñados para cuando se superan los valores principalmente de corriente, la instalación se desenergice, ¿ya? Para evitar recalentamiento, incendios, quemaduras u otra falla que pudiera ocurrir, ¿ya? Esas son algunas definiciones importantes. ¿Vamos bien hasta ahí? Dedito para arriba para saber que están todavía.
Ya, vamos a seguir entonces. Algunos conceptos importantes. El voltaje. El voltaje es una magnitud física con la cual podemos cuantificar o medir la diferencia de potencial eléctrico o de la tensión eléctrica entre dos puntos. Y es medible mediante un aparato llamado voltímetro. Por ejemplo, en Chile el voltaje es de 220 volts y su unidad de medida es el voltio. ¿Ya? Entonces el voltaje se mide con un voltímetro. Tal vez ustedes se van a encontrar que en terreno el eléctrico o la persona que vaya a ejecutar esta medida de voltaje le diga el tester, ¿ya? Pero el tester es un nombre genérico para un instrumento que además de hacer otras cosas, mide el volt y por lo tanto posee un voltímetro para ejecutar esa medida, ¿ya? La corriente eléctrica es un movimiento ordenado de cargas libres, normalmente de electrones, a través de un material conductor de un circuito eléctrico. Dependiendo de cómo sea este movimiento, podemos distinguir entre corriente continua y corriente alterna. En nuestro caso, solo consideraremos para fines de este curso la corriente alterna. Su unidad base es el ampere y el símbolo de la corriente es I. ¿Ya? O sea, para fines de este curso solamente vamos a considerar la corriente alterna, ya que es la que nos interesa para este curso de sistemas de energía, que es la corriente que ustedes van a encontrar eh, principalmente en los lugares donde ejecuten sus trabajos, ¿ya? En la industria, en proyectos inmobiliarios, en proyectos de departamentos, proyectos comerciales, industriales, van a encontrar corriente alterna, ¿ya? La resistencia es un valor también muy importante. La resistencia de un conductor eléctrico es la medida de oposición que presenta el movimiento de los electrones en su seno, es decir, la oposición que presenta el paso de la corriente eléctrica. Su unidad base es el ohm y su símbolo es esta letra del alfabeto griego que se llama omega. Eso representa un ohm. Y la potencia es la proporción por unidad de tiempo o ritmo con la cual la energía eléctrica es transferida por un circuito eléctrico, es decir, la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento determinado. Su unidad base es el watt y su símbolo es P, ¿ya? O sea, la potencia se mide en watts, la resistencia se mide en ohms, la corriente se mide en ampere y el voltaje se mide en volt, ¿ya? Todas estas propiedades físicas o estas magnitudes físicas se relacionan entre sí. Por eso siempre es importante mencionar las cuatro, ¿ya? Podríamos resumir que el voltaje es la fuerza con la que se mueve la corriente, con la que se mueven los electrones. La corriente es ese movimiento de electrones. La resistencia es la oposición de algún instrumento, de algún artefacto, de algún aparato, de algún instrumento al paso de esa corriente eléctrica, y la potencia es la cantidad de energía que ocupa el circuito para su funcionamiento, ¿ya? Y la potencia es el resultado de multiplicar voltaje por corriente. Entonces, como les decía, es importante conocer estos cuatro conceptos, porque siempre se relacionan entre sí. ¿Y cómo se relacionan? De la siguiente manera. Entonces, sabiendo lo anterior, podemos indicar que estas magnitudes se relacionan de la siguiente manera. La potencia es igual al voltaje multiplicado por la corriente, ¿ya? Que es lo que les dije recién, ¿ya? O también puede ser el voltaje al cuadrado partido por resistencia o resistencia multiplicado por la corriente al cuadrado, ¿ya? No quiero que se asusten con este diagrama de relaciones entre las distintas magnitudes, ¿ya? Porque nosotros vamos a ocupar muy poquitas de esas y tal vez solamente una, ¿ya? Que les voy a enseñar a ocupar a continuación. Entonces podemos decir que si tenemos un hervidor de 2000 watts, que es el que le mencioné al principio, y sabiendo que la red doméstica es de 220, porque entiendo que sabemos que la red doméstica es de 220, lo mencioné creo al principio, pero si no, se lo menciono ahora, y la red doméstica que está al interior de su casa es de 220 volts, lo mismo a lo cual funcionan las empresas, todos los enchufes de una empresa, las ampolletas, los sistemas de iluminación, y también en la pequeña industria. También hay algunos voltajes trifásicos, pero eso los vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, para empezar desde lo más sencillo, en las casas, departamentos y locales comerciales, la energía más común es la monofásica de 220 volts, ¿ya?
Y entonces podemos decir que si tenemos un hervidor de 2000 watts y sabiendo que la red domiciliaria es de 220, entonces podemos saber la corriente a partir de las fórmulas contenidas en el gráfico anterior. Entonces, nosotros queremos saber la corriente, queremos saber este parámetro. ¿Para qué queremos saber? Para saber cuánta corriente va a pasar por nuestro cable y si el automático que está en el tablero es el apropiado para nuestro circuito. Entonces tenemos que la corriente la podemos obtener a partir de la potencia y el voltaje, que son siempre datos conocidos. Sabemos que el hervidor es de 200.000 watts porque lo dice en una etiqueta que tienen pegada, o lo dice en su base, o en algún lugar lo indica, ¿ya? Eh, entonces, a partir de esos dos valores, nosotros podemos determinar que la corriente es igual a potencia partido por el voltaje. O sea, si tenemos un hervidor que es de 2000 watts y lo dividimos por 220 volts, la corriente sería de 9,9 amperes, ¿ya? Entonces, con esto podemos concluir que un hervidor ocupa bastante energía y es muy probable que en su casa alguna vez se les haya cortado energía dado que justo prendieron el hervidor, porque es un dispositivo que ocupa mucha energía, ¿ya? Entonces, si tuviéramos dos hervidores, ya tendríamos casi 18 amperes y eso estaríamos llegando al máximo de lo que dispone una vivienda común, ¿ya? Tiene automático desde los 10 hasta los 25 amperes, principalmente. Hay algunos que tienen un poquito más, pero son mucho menos comunes. Lo común es que tenga 10, 15 o 25 amperes. Esos son como los valores más comunes de que tenga como máximo permitido proveer el empalme, ¿ya? El empalme es el dispositivo donde dijimos que iba el caballero este a medir, a verificar su consumo eléctrico. Ese es el empalme, también le podemos decir medidor, y ahí en ese medidor hay un dispositivo termomagnético o automático que tiene un número dibujado, o no dibujado, sino que impreso, ¿ya? Y ese número limita la potencia máxima en su instalación, ¿ya? Y lo indica en amperes. Y si es de, por ejemplo, si tuvieran un limitador de 10 amperes, acá con solamente un hervidor ya están llegando casi al límite de su instalación. Si encienden una segunda máquina, ya la verdad que lo más probable es que ese dispositivo opere y les corte la energía por seguridad, ¿ya? Entonces, como ya sabemos que la corriente se mide en amperes, podríamos tener certeza entonces que nuestro hervidor ocupará 9,09 amperes. Y para practicar, veremos cuánta corriente utilizan los distintos aparatos o artefactos al interior de una casa, ¿ya? Entonces, dedito para arriba, quien quiera resolver el primer ejercicio, que es este. ¿Cuánto ocupa una ampolleta de 100 watts? No hay dedito para arriba. La lavadora de 500 watts, vamos a poner 5000 watts en realidad. 5000 watts. Ocupa más una lavadora. Bajarle el 500, porque así como dice el eje, es solamente para fines de ejercitar y de calcular las distintas potencias. Bueno, dado que no hay participación, yo voy a resolver el ejercicio 1. Y si vamos a la fórmula que vimos en un inicio, dice que la corriente es igual a la potencia dividido por el voltaje. En este caso, si la potencia de la ampolleta es 100 watts, dividido 220 volts, nos daría una corriente de 0,45 amperes. ¿Ya? Eso es lo que ocupa una ampolleta de 100 watts. Pareciera
bastante. ¿Ya? Comparado con una ampolleta del tipo LED, que nos ayudaría a ahorrar bastante energía. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer la comparativa con un foco LED de 9 watts. Entonces, un foco LED de 9 watts, tenemos de nuevo que son 9 dividido por 220 volts, nos daría 0,04 amperes. O sea, vamos a escribirlo acá para que quede grabado. Esto es igual a 9 dividido 220 volts, 9 watts. Esto es igual a 0,04 amperes. En este caso, la de 100 watts es igual a 100 dividido 220 volts, igual a, vamos a verlo de nuevo, 0,45 amperes. Entonces podemos ver la diferencia, en realidad es importante. De 0,04 subimos a 0,45 solamente por un cambio de ampolleta. ¿Ya? Podríamos reducir bastante el consumo eléctrico al interior de un domicilio solamente cambiando la iluminación de ampolletas incandescentes a ampolletas del tipo LED. ¿Ya? Entonces los dejo para que ustedes puedan practicar con estos ejercicios. ¿Ya? Yo voy a borrar acá los resultados. Esto está en su aula virtual cargado, así que lo pueden revisar, resolver y anotar los datos y después me envían algún comentario, alguna duda. Si necesitan otro tipo de ayuda, me comentan para que podamos seguir avanzando. ¿Ya? Ya estamos casi en tiempo de break. Dedito para arriba si entendieron o si hay alguna duda, levanten la mano y me consultan, encienden su micrófono y me pueden consultar. Los deditos ahí arriba de Franvik Macedo y de Johan. ¿Ya? Franvik y Johan. ¿Ya? Entonces nos vamos a ir ahora a también Daniela Escobar acá. Nos vamos a ir a un mini break de 10 minutos ya para que puedan, no sé, ir a tomar desayuno, un café, ir al baño. Y después nos juntamos de nuevo a las 10 con 20 minutos para el módulo 2. ¿Ya? Si no tienen otra duda, otra consulta, dejamos hasta acá este módulo. Si no, pueden encender su micrófono y consultarme. Ya, entonces entiendo que estamos con lo que vamos a ver clarísimo, entonces vamos a irnos a un pequeño break y nos encontramos en 10 minutos más. ¿Ya? Gracias.